A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a revisar lo que pasa en nuestros pueblos. Argentina, entre lacrimógenas. Luego de más de 18 horas de discusión, finalmente salió. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2019 con recortes sociales. Un presupuesto a la manera del Fondo Monetario. El presidente ruso Vladimir Putin negó hoy haber acordado la posible compra de deuda pública italiana con el primer ministro de ese país, Giuseppe Conte. Hoy es el tema de nuestro espacio de análisis, expediente económico, los medicamentos en América Latina. Parece un tema muy amplio, pero van a ver cómo lo dividimos país por país para tener una mejor lectura de lo que pasa. Como punta de lacrimógenas de una fuerte represión, el gobierno de la Alianza Política Cambiemos logró en la madrugada de este día los votos necesarios para la media sanción en diputados a favor del ajustazo que contempla el presupuesto 2019, tal y como lo exige el Fondo Monetario Internacional para seguir con los préstamos. El oficialismo, en medio de muchos nervios y un quórum por la mínima, cosechó después de algo más de 17 horas de debate 138 votos a favor, mientras que el rechazo sumó 103 voluntades, hubo 8 abstenciones. Con la media sanción toca ahora el turno del Senado para debatir este proyecto del gobierno que, según el macrismo, es el único camino para hacerle frente al proceso de estanflación que vive el país, fruto del modelo económico que implementa el presidente. Esto está ocurriendo en Argentina desde el año 2015. Por la Alianza Política Cambiemos, solo habló Luciano Laspina en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y quien no dijo, por ejemplo, que este proyecto prevé para el 2019 una inflación interanual del 23%, un dólar promedio a 40,10 pesos, una caída del 0,5% del PIB y un crecimiento de exportaciones del 21% interanual. Los opositores Axel Kicillof y Victoria Donda dijeron que este presupuesto es un recorte salvaje en todas las áreas y que solo garantiza el hambre de 43 millones de argentinos, tal como denuncian en las calles los manifestantes. Es él el responsable, porque el pueblo es prudente, es paciente, pero no es manso. Va a salir a la calle a luchar por sus derechos. Y él es responsable de poner en peligro la gobernabilidad que tanto habla. En este presupuesto que significa ajuste, endeudamiento y pobreza para el pueblo argentino. El presupuesto macrista contempla nada menos que el recorte de 300.000 millones de pesos en 2019, que afectará principalmente las áreas de educación y salud, donde se verá con más fuerza el ajuste. En las provincias, por su parte, deberán afrontar recortes por otros 100.000 millones de pesos, mientras el Estado rebaja de manera sustancial subsidios al transporte, a la energía, baja los fondos para la infraestructura pública. Por esto se vienen más tarifazos, decimos, para el año 2019. La inflación rondará el 50% al final del año, pese a la propaganda oficial, pese a lo oficial que está estipulado en este presupuesto 2019, que ya a esta altura del 2018 ni siquiera se cumple. Otro punto donde también hubo represión, Chile, violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra aquellos que fueron a decirle justamente al aparato neoliberal: no queremos jubilaciones privadas. Ayer esto pasaba en la nación chilena. Santiago, la capital, un policía hizo al menos 13 arrestos. La movilización fue liderada por una coordinadora social que se llama No Más AFP, con el firme rechazo a este proyecto de ley de pensiones que se basa en la capitalización individual. Es un proyecto que le pone todas sus fichas al gobierno de Sebastián Piñera y que profundiza aún más la privatización de los fondos de pensiones heredados de la dictadura pinochetista. 60% hoy de quienes se pensionen obtendrán una pensión inferior a un salario mínimo y un 40% de quienes se pensionen estará bajo la línea de pobreza, mientras la banca y las grandes empresas lucran con los ahorros de 10 millones de trabajadores que se ven forzados a colocar el 10% de su sueldo en el mercado de capitales. Cambiando de tema, el canciller de Cuba denunció una nueva maniobra de Estados Unidos dirigida a socavar el apoyo internacional
hacia Cuba, que reclama el fin de este bloqueo impuesto por Washington. El funcionario señaló que la misión permanente de Estados Unidos ante la ONU busca presionar a países para que cambien su posición en la antesala de la votación de la resolución condenatoria al bloqueo en la Organización de Naciones Unidas, una votación que se hará el 31 de octubre. Bruno Rodríguez, canciller de la isla, dio a conocer que la misión diplomática estadounidense está haciendo circular un documento que reúne 8 enmiendas a la resolución de condena al bloqueo que anualmente todos los países votan de manera prácticamente unánime en la Asamblea General de la ONU. A la vuelta de la pausa, Conte con Putin. Ya le cuento más. Rusia, Italia, analizando sus bilaterales. Petrolero saudita Aramco está absolutamente preparado para su tan esperada salida a la bolsa, pero aún quedan procedimientos reglamentarios para que se dé este hecho. ¿Quién aporta toda esta información? El ministro de Economía saudí lo dijo en la conferencia de inversión, expresó que todos los requisitos financieros para la venta de acciones están listos, que se ha establecido una nueva junta directiva, pero que aún tienen que completarse lo que llamó él mismo largos periodos regulatorios, especialmente sobre la adquisición planificada de una participación mayoritaria en la petroquímica. Esto podría costar más de 70.000 millones de dólares. Esperan, de esta forma, con la salida a la bolsa de Aramco, impulsar la economía para dejar de depender del petróleo. Sin embargo, hay economistas que dicen que el país necesitará miles de millones de dólares en inversiones para crear millones de nuevos empleos, jóvenes que ingresarían a la fuerza laboral del país en los próximos años. Pese a que desde Occidente insisten en posicionar la visión de que están castigando a Arabia Saudita por el caso Khashoggi, lo cierto es que algunas compañías enviaron al foro a ejecutivos de nivel medio. Quieren mantener abiertas, por si las dudas, las líneas de comunicación y los negocios con el reino. Incluso algunas compañías ni siquiera intentan disfrazar sus verdaderos intereses. Caso Blue Sky Capital, una firma estadounidense de asesoría de inversiones, que al final de cuentas insiste con esta tesitura: negocios son negocios. Nuestra relación con los Estados Unidos y Arabia Saudita se remonta a décadas. Tenemos intereses estratégicos, tenemos intereses económicos y somos aliados completos. Y es un testimonio de los Estados Unidos que eso no empaña de la noche a la mañana. Y es un testimonio de nuestro presidente que muestra su juicio y entiende el valor de una asociación y lo que significa un aliado. Mohammed bin Salman lo dijo él mismo. La región en conjunto sigue estableciendo un nuevo estándar. Por lo que si estamos participando en este país cuando las cosas están cambiando, esperamos estar aquí en 10 o 20 años, cuando las cosas estén mucho mejor. Así que es un buen momento para estar aquí. El momento es definitivamente todo en los negocios. Pakistán, por su parte, buscará el rescate del Fondo Monetario Internacional a pesar de la asistencia de Arabia Saudita, que le dio 3.000 millones de dólares en financiación, tratando de llegar a cubrir esta crisis en su balanza de pagos y el déficit de su cuenta corriente. Recibimos un excelente paquete de Arabia Saudita y por ello esperamos que incluso si obtenemos un préstamo del FMI no será una carga tan grande para nosotros. Por voluntad de Alá, les daré más buenas noticias en los próximos días. También estamos hablando con 2 países más y por la voluntad de Alá esperamos un paquete similar de ellos. El gobierno de Khan entabló conversaciones con el FMI, esperándose que comiencen a sentarse en la mesa de negociaciones a principios del mes de noviembre. Irá el FMI a tierra pakistaní, como suele ser parte del protocolo en estos casos, a causa del préstamo de Arabia Saudita en el Banco Central de Pakistán con facilidad de pago para importaciones petroleras. El país aumentó ahora sus acciones en 4%, el índice KSE de referencia en la bolsa ganó 3,85% en operaciones intradía. Por lo tanto, este impulso que viene dando el presidente, por lo menos en el extra, digamos,
de este mundo de negocios ha dado resultados. Ahora queda sentarse nada más ni nada menos que con el FMI. No es la primera vez que lo hace. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro italiano Giuseppe Conte se reunieron con líderes empresariales italianos en el Kremlin y discutieron distintos proyectos y el lanzamiento de una nueva fábrica en la región de los Urales. Ambos países están comprometidos allí con sus capitales. La compañía creada entre Transneft y la italiana Nidecasi producirá motores eléctricos de alto voltaje en la ciudad de Chelyabinsk, el centro industrial ruso. El presidente Putin destacó la visita del premier italiano, permite la entrada de importantes contratos, o sea, suman más inversiones. Conte dijo las sanciones de la Unión Europea contra Rusia tienen que llegar a su fin. Putin negó hoy haber abordado la posible compra de deuda pública italiana en este encuentro que tuvo con Giuseppe Conte. Indicó que está al tanto de los problemas de deuda de ese país, pero destacó que la economía italiana tiene una buena base. Confiamos en lo que hace el gobierno de Italia y estamos convencidos de que estas cuestiones se solucionarán de una u otra forma, apuntó Vladimir Putin. Quiero agradecer a nuestros colegas italianos por no tener dudas al poner los intereses económicos a largo plazo de la cooperación ruso-italiana por encima de las ambiciones políticas momentáneas de algunos países. Muchas gracias por eso. Rusia e Italia llevan a cabo grandes proyectos conjuntos en diversas áreas, desde energía, infraestructura de transporte, industria alimentaria, hasta alta tecnología, industria del deporte y del entretenimiento. Estoy seguro de que no planeas parar allí y planeas expandir tu presencia en el mercado ruso. Esto se refleja en una gran cantidad sustancial de contratos comerciales listos para la firma que se han preparado durante la visita actual del primer ministro de Italia. Otro punto geográfico y otra cuestión. Verán a 30.000 trabajadores del carbón protestando en Elsdorf para defender la explotación de este mineral, una manifestación que fue convocada por sindicatos que aseguran que en el país hay 100.000 trabajadores que dependen justamente de esta fuente de insumos, del carbón. Entre los presentes había trabajadores de RWE, compañía que extrae carbón de lignito, una de las fuentes de energía más contaminantes que existen. Esta empresa quiere extender una mina a cielo abierto en un milenario bosque, allí están las imágenes, ambas. Y a esto se opone justamente una parte importante de ecologistas, quienes se manifestaron en la zona y están presionando al gobierno para que ponga un fin inmediato al uso del carbón en este país europeo. El gobierno está en una encrucijada. Si bien apunta a fomentar el uso de energías limpias y renovables, no va a poder cumplir sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero propuestos para el año 2020. Esta es una realidad. A esto hay que sumarle que subsidia la actividad del carbón, y al mismo tiempo ha creado la Comisión del Carbón para desarrollar una hoja de ruta que permita abandonar el uso de este combustible fósil. El Ejecutivo Federal alemán quiere dar 1.500 millones de euros en ayudas de emergencia a las regiones afectadas por lo que sería la eliminación del lignito. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de medicamentos en nuestra América Latina. Aquí lo espero. Vamos a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí con este fenómeno llamado la globalización? Que ha permitido a grandes farmacéuticas extender su poder. Y cuando hablo de grandes farmacéuticas son transnacionales. Hoy deciden qué enfermedades y qué enfermos merecen cura, así de duro. Ahí parece que está el negocio en los medicamentos. América Latina no está escapando de esta realidad así de dura. Por lo tanto, empezamos a pasar una mirada sobre el tema.
Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus leyes de mercado tienen modalidades particulares. Primero, por el hecho de que tienen un mercado cautivo, personas que padecen enfermedades o preocupadas por su salud, que es una clientela vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen no tanto de sus gustos, ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de quienes les recetan los medicamentos, generalmente los médicos, o de la urgencia de curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte. Esto último y la protección de patentes son factores que disminuyen la competencia. Este cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido para fijar los precios de comercialización, no tanto en proporción al costo real de producción, sino en función de lo que el precio de mercado puede alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales atestiguan esta realidad. Las tres mayores empresas mundiales, Novartis, Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129.000 millones de dólares. El PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra. Tenemos esta situación. En América Latina no hay pautas de patentamiento definidas. En Argentina o en Colombia no es posible registrar los cristales de una misma molécula, por ejemplo. En Perú sí lo es, lo que genera patentes indebidas y varios millones de dólares innecesariamente erogados en fármacos. Un problema en un país con un sistema de salud en franco deterioro. Hoy los grandes laboratorios nacionales en la región son socios de comarketing de los dueños de las moléculas. Ya no están confrontando por la propiedad intelectual, sino que se están asociando a los dueños de la misma. El mercado farmacéutico de Latinoamérica fija su mirada en el relacionamiento entre las industrias nacionales y extranjeras. Los principales agentes farmacéuticos que tienen una presencia activa en la región son Bayer, Novartis, Merck, GlaxoSmithKline, Hoffmann La Roche, Bosch y Boehringer Ingelheim Group. Los principales actores del mercado de los medicamentos de venta libre en la región son Pisa Farmacéutica, Fresenius, Takeda Pharmaceutical, Ferring Pharmaceuticals y Landsteiner Scientific. Las reglas de propiedad intelectual permiten a esos grandes laboratorios condiciones de monopolio para disparar los precios de las medicinas. Y no solo eso, esos grandes laboratorios presionan sobre los estados para prolongar sus monopolios mediante lobbies diplomáticos, acciones judiciales, vínculos cuestionables con funcionarios que representan conflictos de intereses, la multiplicación de patentes a través de modificaciones menores a las medicinas para alargar su exclusividad y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas, con el fin de bloquear la venta de fármacos similares de menor costo. Al menos por un tiempo se pensó que el Ministerio de Salud de Colombia había triunfado sobre el laboratorio Novartis al conseguir que redujera de $18.000 a $10.000 el precio de la terapia con imatinib para controlar la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, el expresidente Juan Manuel Santos dio un nuevo giro que ratificó el poder de la industria farmacéutica. En 2017, Santos publicó el decreto 670 promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cerrar las puertas a nuevas declaratorias de interés público de medicamentos que lleven a un control de precios o a procesos de liberación de patentes. El decreto beneficia a los laboratorios multinacionales porque modifica la norma que reglamenta el proceso de aprobación de licencias obligatorias y la nueva conformación del comité técnico encargado de evaluarlas. En el 2016, el gobierno colombiano también desistió de impulsar una licencia obligatoria para Glivec, como se conoce al medicamento imatinib de Novartis, tras continuas presiones de funcionarios de Suiza y Estados Unidos que amenazaban con sanciones comerciales y auguraban daños al clima de inversiones en el país. Por eso, el gobierno solo recurrió a su sistema de control de precios para abaratar una medicina que declaró de interés público y de la que dependen cerca de 3.000 personas en este país. Sin embargo, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia exigió la revocación de dicha medida con el argumento de que podía frustrar la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Desde la llegada del abogado Dámaso Pardo a la presidencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina a mediados de 2016, las farmacéuticas multinacionales han tenido el camino libre para conseguir la prolongación de sus patentes e impedir el ingreso de genéricos de bajo costo en este país.
La presión del poder farmacéutico sobre la salud pública se evidencia en varias formas de control de las medicinas disponibles en cada país conforme a lo que resulte más rentable para los laboratorios. Una prueba está en cómo la transnacional Merck Dome dilató 4 años el ingreso en México del potente antirretroviral Atripla que esta misma corporación produce desde el 2006, para no dejar otra alternativa al Estado que seguir comprándole un cóctel de medicinas más costosas, los antirretrovirales Efavirenz, Entricitabina y Tenofovir. Atripla combina estos 3 fármacos en una sola pastilla y cuesta la 1/4 parte de lo que se paga por las formulaciones por separado. Cuando se creía que Perú había descartado la posibilidad de liberar la patente de un antirretroviral de Bristol Myers Squibb contra el virus del SIDA, el proyecto de ley de un congresista llevó a los representantes de la industria, el Ministerio de Salud y organizaciones de pacientes a reabrir el debate en el Parlamento. La discusión ha estado centrada en la necesidad de que el Congreso declare de interés público el medicamento Atazanavir para que allane el camino de una licencia obligatoria que priorice la salud de las personas por encima del negocio de la farmacéutica. El costo actual de la terapia con esta medicina en Perú ha rondado los $3.832, más de lo que pagan en Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile. La diferencia es abismal si se compara con el precio especial al que lo adquiere el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud para países de renta baja, $182 por paciente al año. Si el Estado comprara la versión genérica de Atazanavir en vez de Reyataz, nombre comercial del fármaco de Bristol Myers Squibb, ahorraría más de $7 millones anuales. Se lee en un informe del Ministerio de Salud revisado para The Big Pharma Project. El alto precio se debe a que Bristol Myers Squibb consiguió una patente para Atazanavir por su presentación en la forma de sales que recién vencerá en enero del 2019 según datos recogidos en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Fíjense esta situación, ya en un panorama petrolero, dejando de lado el análisis de medicamentos, temas petroleros, vemos cómo las sanciones de Estados Unidos afectan 1/3 de las reservas mundiales y un 20% de la producción global de petróleo. Es una afirmación que hoy hizo Igor Sechin. Él es el presidente de Rosneft. Solo un 0,6% de las pérdidas por sanciones antirrusas recayeron sobre Estados Unidos. Alemania sufrió pérdidas de hasta un 40%. Dijo, además, he observado que en varios sectores, extracción vía fracking, exportaciones de armas, la economía de Estados Unidos avanzó de manera bastante pragmática a costa de las sanciones impuestas a otros países. Cabría preguntarse si esta era una manera de apoyar a los productores nacionales a expensas de la comunidad internacional. Buen interrogante allí en las palabras de Igor Sechin. Brent cotizando 76,05, WTI 66,63, OPEP 75,04, todos en dólares, todos el barril. Gracias. Hasta luego.